Hay un video que Cristian Nodal acaba de estrenar y que lo tiene todo. Tiene romance, tiene drama, tiene una modelo que se parece tanto a Kazu que las redes la bautizaron con un nombre que ya es tendencia mundial. Y lo más fuerte no es el parecido. Lo más fuerte es que Ángela Aguilar lo vio, lo supo y no dijo absolutamente nada. Cero. Ni una historia, ni un comunicado, ni un emoji. Silencio total. Y ese silencio, como te voy a explicar en los próximos minutos, dice muchísimo más que cualquier declaración. Si este tema te atrapa tanto como a mí, regálame tu like ahora mismo. Y si estás viendo esto desde el celular, al lado del like hay un botoncito que dice Hype, púlsalo. Nos ayuda un montón a que más gente vea esto. Vamos al chisme. Todo empezó el 8 de abril de 2026, un miércoles que parecía cualquier otro día en el universo de la farándula mexicana. Ese día, Cristian Nodal publicó en su cuenta de Instagram una fotografía que parecía sacada de una producción cinematográfica. Él y Ángela Aguilar aparecían abrazados bajo la lluvia, rodeados de un bosque con esa luz dorada de atardecer que solo se consigue con un buen equipo de iluminación o con mucha suerte. El pie de foto hablaba de un estreno, de una pieza musical que según Nodal era una de las más hermosas de su carrera. Se titulaba Un Vals. Ángela replicó la misma imagen en su perfil, como hacen las parejas de famosos cuando quieren proyectar unidad. Todo parecía coordinado, todo parecía parte de un plan mediático bien armado. Y en ese plan había un detalle que a primera vista parecía un adorno romántico, pero que después se convirtió en leña para el fuego. Nodal incluyó un emoji de anillo en la publicación, y la gente claro brincó de inmediato. Que si venía la boda religiosa, que si era una confirmación indirecta, que si estaban a punto de dar el anuncio más esperado del año. Y para que entiendas el clima que se respiraba ese día, te cuento algo que pasó exactamente el mismo 8 de abril y que pocos conectaron con lo que vendría después. Raúl de Molina, el conductor de El Gordo y la Flaca de Univisión, se sentó frente a las cámaras de su programa y soltó una denuncia que llevaba meses guardándose. Dijo que tanto Pepe Aguilar como Cristian Nodal lo habían vetado, lo habían sacado de la lista de medios bienvenidos. La historia que contó fue reveladora. En el concierto de Nodal en Altos de Chabón, República Dominicana, apenas unos días antes, Nodal llegó 2 horas y media tarde al evento y cuando finalmente concedió entrevistas, habló con todos los medios presentes, menos con el programa de Molina, pero el asunto venía de antes. En los Latin Grammys de 2025, Pepe Aguilar pidió explícitamente que De Molina no lo entrevistara en la alfombra roja, y en un restaurante donde coincidieron, Pepe ni siquiera lo saludó. De Molina atribuyó todo el distanciamiento a la cobertura que su programa hizo sobre el triángulo Kazu, Nodal y Ángela, y lanzó una pregunta que se volvió tendencia por sí sola, algo así como ¿quién necesita a quién? La reacción del público fue aplastante a favor de Molina. La gente comentaba cosas como le dan miedo tus preguntas y cuando nos necesitan son los primeros en llamarnos. Y ese dato importa para lo que viene porque revela algo fundamental sobre la familia Aguilar. No están manejando la crisis, están tapando hoyos, están silenciando a quien los cuestiona en lugar de responder. Y cuando tu estrategia de comunicación consiste en vetar periodistas y cerrar comentarios, lo que estás admitiendo es que no tienes respuestas. Pero como te decía, nadie imaginaba lo que vendría 24 horas después. Nadie tenía idea de que ese video romántico iba a convertirse en la peor crisis de imagen que Nodal ha enfrentado desde que se casó con Ángela. Y nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para conocer a la mujer que el Internet bautizó como la Casuángela. El 9 de abril, a las 6 de la tarde hora del centro de México, se estrenó oficialmente el videoclip de Un Vals. Y aquí necesito que te pongas cómoda porque hay que explicar bien lo que ocurrió. El video utiliza un formato visual de pantalla dividida. En la mitad izquierda aparece Nodal cantando en un escenario nevado, con esa estética melancólica y un poco cinematográfica que a él le gusta manejar. Es bonito, es elegante, no hay queja por ese lado. Pero en la mitad derecha es donde empiezan los problemas. Ahí se desarrolla una historia de amor protagonizada por una pareja de actores. El galán del video fue comparado casi de inmediato con Josh Ball, que para quien no lo recuerde es el exnovio estadounidense de Ángela. Pero esa comparación fue apenas una nota al pie, porque toda la atención se la robó la protagonista femenina, una modelo mexicana radicada en España que se llama Dagna Mata y que en redes se hace llamar Dagna Kills.
Ahora, necesito que te imagines algo con mucha claridad, porque esto es clave para entender por qué las redes estallaron como lo hicieron. Dagna Mata tiene el cabello corto y oscuro, cortito, estilizado, en una línea que recuerda mucho al look que Ángela Aguilar ha manejado en los últimos meses. Hasta ahí, podrías pensar que el casting la eligió para parecerse a Ángela, pero resulta que Dagna también tiene tatuajes en el cuello y en las manos. Tiene los labios gruesos, tiene un piercing en la nariz y tiene una energía visual, una actitud, un aura que no recuerda a Ángela sino a Kazu. Los rasgos de la esposa y los rasgos de la ex conviviendo en el mismo rostro, en el mismo cuerpo, en el mismo video que supuestamente le dedica Nodal a su mujer. El Internet, que es despiadado y creativo a partes iguales, no tardó ni 60 minutos en inventar un nombre para esa fusión. La bautizaron la Kazu Ángela. También le pusieron Angelazu, y el término se convirtió en tendencia global en menos de 3 horas. Pero aquí viene lo interesante, y quiero que lo guardes en tu cabeza porque te va a hacer falta más adelante. ¿Quién aprobó ese casting? ¿Quién dijo sí a esa modelo? ¿Quién revisó las fotos y el perfil de Dagna y decidió que era la persona adecuada para protagonizar el video romántico de Cristian Nodal para Ángela Aguilar? Esa respuesta va a cambiar completamente la lectura de esta historia. Pero primero déjame contarte lo que pasó en las redes, porque fue algo que no se ve todos los días. Los comentarios en las primeras 24 horas superaron el millón en todas las plataformas combinadas. YouTube, Instagram, TikTok, X. El video acumuló más de 300,000 reproducciones en las primeras horas y rebasó el millón en pocos días, pero los números de vistas fueron lo de menos. Lo verdaderamente viral fueron los comentarios. La gente escribía cosas que parecían guiones de comedia. Parece de limón, es de Jamaica, pero sabe a tamarindo. Otra persona escribió: dinos que aún la extrañas sin decirnos que la extrañas. Y mi favorita, la que a mí me sacó una carcajada, la casualidad de que se parece. Con todas esas U's estiradas para enfatizar la ironía, las redes se llenaron de montajes lado a lado, capturas del video junto a fotos de Kazu, junto a fotos de Ángela, y la conclusión era prácticamente unánime. Esa modelo no era una coincidencia, era una síntesis, una fusión visual de las dos mujeres más importantes en la vida de Nodal concentrada en un solo rostro. Y eso, viniendo de un video que supuestamente celebra tu matrimonio, es como mínimo inquietante. Ahora bien, lo que hizo Nodal al ver todo esto es quizás lo más revelador de toda la historia. Y es que hay una diferencia enorme entre enfrentar una polémica y huir de ella, y Nodal, con lo que hizo a continuación, eligió la segunda opción. El video llevaba menos de 24 horas en el aire cuando Nodal lo eliminó de TikTok. Lo borró completamente. También lo quitó de Facebook. Y en Instagram, donde no lo borró del todo, procedió a limitar los comentarios, es decir, cerró la conversación, le puso candado a la puerta. Dejó el video oficial de YouTube activo, sí, pero todo lo demás desapareció. Y aquí te pregunto a ti directamente, porque quiero que razonemos juntas. Si tú publicas algo de lo que estás genuinamente orgullosa, algo que representa tu amor, algo que tú misma describiste como una de las piezas más hermosas de tu carrera, ¿lo eliminas a las pocas horas? ¿Le cierras los comentarios? ¿Le cortas la difusión en 3 plataformas? La respuesta obvia es que no, a menos que sepas que hay un problema real. Y la eliminación del video fue, a los ojos del público, prácticamente una admisión de que ese problema existía, pero la cosa no se quedó ahí, porque la propia eliminación se convirtió en noticia. La gente empezó a compartir capturas del video borrado como si fueran evidencia de un crimen. El hecho de que Nodal lo hubiera quitado le dio más fuerza a la teoría de que el parecido no era accidental, y se generó un efecto paradójico que en comunicación de crisis se conoce muy bien. Cuando intentas borrar algo de Internet, lo multiplicas. El video borrado generó más conversación que el video original, y Nodal, sin quererlo, acababa de alimentar al monstruo que intentaba matar. Lo curioso es que el video original en YouTube sí se quedó activo, acumulando reproducciones y comentarios que son un desfile de creatividad popular. La gente creaba memes, hacía comparaciones foto a foto, analizaba cada frame como si fuera una escena de crimen, buscaba detalles ocultos en la iluminación, en los ángulos, en los gestos de la modelo. Hubo quienes encontraron que incluso el actor masculino del video tenía cierto parecido con Josh Ball, el exnovio de Ángela, lo cual multiplicó las teorías conspirativas.
Todo el casting fue diseñado como un espejo distorsionado de relaciones pasadas. ¿Había un mensaje subliminal en la elección de ambos actores? Probablemente no. Pero cuando pierdes el control de la narrativa, el público llena los vacíos con las interpretaciones más dramáticas posibles. Y Nodal, al borrar el video sin dar explicaciones, le entregó al público un lienzo en blanco para pintar lo que quisiera. Y hubo otra consecuencia que quizás Nodal no anticipó. Al eliminar el contenido de TikTok y Facebook, donde los videos se comparten con mayor facilidad y velocidad, lo que hizo fue concentrar toda la conversación en los canales que no controlaba, en los programas de televisión, en los podcasts de espectáculos, en los videos de reacción de creadores de contenido que tienen audiencias masivas. Es decir, quitó el video de las plataformas donde al menos podía limitar comentarios y lo dejó vivo en los espacios donde no tiene absolutamente ningún poder de moderación. Estratégicamente, fue un desastre. Ahora tenemos que hablar de Dagna Mata, de quién es, de qué hizo y de por qué sus acciones después del estreno son casi más escandalosas que el video mismo. Dagna es una modelo y creadora de contenido mexicana que vive en España desde hace varios años. Tiene experiencia profesional real. Ha trabajado con artistas como Nicki Nicole, Alemán y Kenia Oz. No es alguien que apareció de la nada ni una improvisada que ganó un concurso en Instagram. Es una mujer con portafolio, con agencia, con trayectoria verificable. Y cuando la polémica estalló, Dagna hizo lo que cualquier persona en su posición haría. Publicó un video presentándose. Dijo que se llamaba Dagna, que era modelo, que vivía en España. Y expresó que le dolía ver cómo se involucraba a un artista, refiriéndose a Cazzu, que según ella no se merecía nada de lo que estaba pasando. Suena razonable, ¿verdad? Suena como una persona que fue contratada para un trabajo, hizo su trabajo y de pronto se vio envuelta en un escándalo que no buscó, pero entonces aparecieron las capturas. Resulta que antes del estreno del video, alguien le había comentado a Dagna en redes sociales que se parecía a Cazzu, un comentario casual, como los que se hacen miles al día. Y Dagna, en lugar de ignorarlo o contestar cualquier cosa neutra, respondió, y cito textualmente, "Ja, ja, ja, por eso salí en el último video de Nodal". Ese comentario fue borrado después. Pero las capturas de pantalla ya habían circulado por medio internet, y la pregunta se plantó como una semilla de duda que ya nadie podía ignorar. ¿Sabía Dagna desde el principio que la habían elegido por el parecido? ¿Era consciente de que su cara era una fusión entre la esposa y la ex? Y si lo sabía, ¿por qué aceptó el trabajo y después se hizo la sorprendida? La polémica fue tan grande que los programas de televisión de espectáculos en México le dedicaron segmentos completos durante varios días. Sale el Sol, de Imagen Televisión, con Gustavo Adolfo Infante, Joana Vega Biestro y Ana María Alvarado, desmenuzó la cronología de los hechos con capturas de pantalla y análisis minuto a minuto. Venga la Alegría, de TV Azteca, armó un panel de opinión donde la mayoría de los participantes coincidió en que el parecido no podía ser coincidencia. Ventaneando dedicó 2 bloques al tema en un solo programa. Y en Estados Unidos, Javier Seriani retomó los videos con los hashtags que ya eran tendencia global. El consenso mediático era claro. Esto no fue un accidente de casting. Fue, como mínimo, una negligencia monumental y, como máximo, algo calculado que nadie ha querido admitir públicamente. Lo que resulta particularmente llamativo es que ningún representante de Nodal, ningún vocero de la familia Aguilar y ninguna persona vinculada a JG Music emitió un comunicado oficial durante los primeros 3 días de la polémica, 3 días enteros en los que el tema dominó las tendencias de todas las plataformas y la respuesta oficial fue cero, el silencio institucional. Y ese silencio, en la era de las redes sociales, donde la velocidad de respuesta lo es todo, fue interpretado por el público como una confirmación tácita de que algo había salido muy mal y que nadie sabía cómo arreglarlo. Dale like si crees que eso fue a propósito, porque lo que viene después te va a confirmar la sospecha. Y si estás en el celular, no te olvides del botón de hype al lado del like, que de verdad nos ayuda un montón. Días después de publicar su video diciendo que le dolía la comparación, días después de ponerse en el papel de la víctima involuntaria de un malentendido, Dagna publicó en sus historias de Instagram algo que prendió fuego a la polémica una segunda vez.
Usó como fondo musical la canción con otra de Kazu, después usó otra canción de Kazu, Mucha Data, y como si eso no fuera suficiente, escribió un caption que decía, educándome como una jefa, la jefa. Así le dicen a Kazu, es su apodo, su marca, todo el mundo en Latinoamérica lo sabe, y Dagna lo usó como si fuera una casualidad inocente. Pero a estas alturas, después del comentario borrado y después de las canciones, la idea de que todo fue casualidad ya no se la cree nadie. Los números hablan solos. Dagna pasó de ser una modelo con un perfil relativamente modesto a acumular 124,000 seguidores en Instagram en cuestión de días. 124,000 personas que no la seguían antes del escándalo y que ahora quieren saber cada cosa que publica. Y hay quienes dicen, con bastante lógica, que esa explosión de seguidores fue exactamente el plan desde el principio, que Dagna no desmintió el parecido de verdad, que lo alimentó con sutileza, que le echó gasolina al fuego mientras decía que le dolía el humo y que convirtió la polémica en su plataforma de lanzamiento personal. Y ahora tú me dirás, bueno, ¿y qué dijo Kazu de todo esto? ¿Qué opinó la mujer a la que supuestamente esta modelo se parece tanto? La respuesta es absolutamente nada. Kazu no publicó un solo comentario, un solo tweet, una sola historia de Instagram sobre el video de un vals, sobre la Casuángela, sobre las canciones de Dagna o sobre cualquier cosa relacionada con Nodal. Y no es que estuviera escondida ni pasándola mal en un rincón. Es que estaba ocupada haciendo cosas que en un momento te voy a contar y que van a dejar en evidencia el abismo que ya separa las trayectorias de estos dos artistas. Pero primero, necesito revelar quién aprobó el video de un vals, porque es el dato que te pedí que guardaras en tu cabeza y ha llegado el momento. El 12 de abril, el director del video, un cineasta español llamado Juan Antonio Barbazán, dio una conferencia virtual ante la revista Billboard. La conferencia fue esperada con una expectativa enorme porque todo el mundo quería saber lo mismo. ¿Cómo fue posible que nadie en la producción se diera cuenta del parecido entre la modelo y Kazu? Barbazán empezó asumiendo toda la culpa. Dijo que había sido un error de su equipo, que buscaban actrices mexicanas disponibles en España y que supuestamente nadie en la producción española conocía a Kazu. Eso último, lo de no conocer a Kazu, suena difícil de tragar considerando que estamos hablando de una de las artistas más populares de Latinoamérica, una mujer con cientos de millones de reproducciones, una gira internacional en curso, premios, portadas de revistas y una de las separaciones más mediáticas de la historia reciente de la música latina. Pero en fin, Barbazán lo dijo y el público tomó nota con escepticismo. Lo verdaderamente explosivo vino cuando le preguntaron quién había dado la aprobación final del video. Y aquí es donde la narrativa cambia de rumbo de una manera que nadie esperaba. Barbazán explicó que Nodal nunca vio a la modelo antes del estreno, no la eligió, no aprobó su perfil, no participó en el proceso de casting, no tuvo ni voz ni voto en esa decisión. El director fue todavía más específico y dijo textualmente que el cliente del video no era Christian Nodal, sino JG Music, la disquera que es propiedad de Pepe Aguilar. Detente un segundo y deja que eso te caiga. El video romántico de Nodal, dedicado a Ángela, fue aprobado por el padre de Ángela a través de su propio sello discográfico. Y a nadie en ese sello, a nadie en JG Music, se le ocurrió revisar las fotos del casting y compararlas con la mujer que más dolores de cabeza le ha dado a esa familia en los últimos 2 años. Oh, y esta es la lectura alternativa que mucha gente está haciendo y que yo personalmente encuentro difícil de ignorar. Alguien sí las comparó y decidió que no era problema. O peor aún, que era exactamente lo que querían. Piensa en las implicaciones. Pepe Aguilar es un hombre de la industria musical con más de 40 años de experiencia. Un hombre que ha manejado su imagen y la de su familia con puño de hierro. Un hombre que, según Raúl de Molina, conductor de El Gordo y La Flaca de Univisión, lo vetó personalmente porque no le gustaba la cobertura que hacían del triángulo amoroso con Cazzu. Un hombre que controla los mensajes, que decide quién puede y quién no puede entrevistarlo, que en los Latin Grammys pidió explícitamente que de Molina no se le acercara en la alfombra roja. Un hombre que desactiva comentarios en Instagram cuando el público lo critica. Ese hombre, con toda esa experiencia y todo ese control, ¿dejó pasar un casting así por descuido? La pregunta se responde sola. Y hay otro dato que refuerza esta lectura y que muy pocos han conectado. Raúl de Molina, al denunciar el veto que le impusieron Pepe y Nodal,
reveló que después de la boda con Ángela, Nodal sustituyó a su publicista de toda la vida, Conchita Paz Oliva. Es decir, la persona que durante años manejó la comunicación de Nodal fue reemplazada tras la boda. ¿Por quién? Por alguien dentro del círculo Aguilar, presuntamente, lo cual significa que desde el momento en que Nodal se casó con Ángela, su equipo de comunicación dejó de ser suyo, sus decisiones mediáticas dejaron de ser suyas, y ahora su video musical tampoco fue suyo. Todo pasa por el filtro de JG Music, que es el filtro de Pepe Aguilar, y cuando todo pasa por un solo filtro, las consecuencias de ese filtro, buenas o malas, recaen sobre todos, especialmente sobre el artista que ya no tiene voz en sus propias decisiones creativas. Y fíjate cómo lo procesó Nodal. Según Barbazán, cuando Nodal vio la polémica le envió un mensaje privado al director que decía algo así como: parece que me odias, me has metido en un gran lío. Esas 11 palabras revelan dos cosas con absoluta claridad. Primero, que Nodal genuinamente no sabía lo que venía. Y segundo, que Nodal se siente atrapado en una maquinaria que no controla. Atrapado entre una disquera que es de su suegro, una producción que no supervisó y una imagen pública que se le escapa de las manos con cada noticia que sale. Y esa sensación de ahogamiento quedó cristalizada en una publicación que Nodal hizo en sus historias de Instagram y que se convirtió en la frase más compartida de toda la semana. Dijo que no era dueño de su nombre, que no era dueño de su imagen, que no era dueño de su música, que lo que había pasado con el video era muestra de eso, pero que su voz, que era lo único que le quedaba, siempre sería para su público. Esa declaración se viralizó de inmediato. Fue replicada por decenas de medios. Y leída con atención, no habla solamente de un video polémico, habla de un artista que siente que entregó todo, su nombre, su marca, su catálogo, y que ahora vive las consecuencias de esa entrega. Un artista que depende de la empresa de su suegro para aprobar sus propios videos musicales. Y eso, independientemente de lo que pienses del triángulo con Cazzu, es una situación que a cualquiera le generaría frustración. Ahora sí, hablemos de lo que estaba haciendo Cazzu mientras todo esto pasaba, porque el contraste es tan brutal que parece escrito por un guionista de telenovelas con un sentido del drama perfecto. Mientras Nodal borraba videos de redes sociales, limitaba comentarios y escribía mensajes melancólicos sobre no ser dueño de nada, Cazzu estaba en el cine del Paseo Alcorta, en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, presentando su debut como actriz de cine. La película se llama Risa y la cabina del viento, dirigida por Juan Cabral, y no es una producción independiente cualquiera ni un cortometraje de festival. El elenco incluye a Diego Peretti, Joaquín Furriel y nada menos que Graciela Borges, que es una leyenda viva del cine argentino con más de 6 décadas de carrera. La música es de Babasónicos, una de las bandas más importantes del rock argentino, y Cazzu interpreta a Sara, una madre soltera que deja a su hija al cuidado de un vecino, madre soltera. Un personaje que refleja con una precisión casi poética la vida real de Cazzu en este momento. En una entrevista exclusiva con Infobae, Cazzu contó que al principio le pareció rarísimo recibir la invitación, que no se lo esperaba en absoluto, pero que el director insistió. Ella leyó el guión y decidió que sí, y después compartió algo que a mí personalmente me conmovió mucho. Dijo que cada vez que ve la película llora, que no importa cuántas veces la vea, siempre la emociona. La película se filmó en Ushuaia, en la Tierra del Fuego, literalmente en el fin del mundo, con su hija Inti presente durante el rodaje, y ya acumula premios significativos. Ganó Mejor Película y Mejor Director en el Festival de Mar del Plata en noviembre de 2025. Ganó el Premio del Público en la Fiesta del Cine en Francia en marzo de 2026. Y se estrena en cines argentinos el 16 de abril para luego llegar a Netflix en toda Latinoamérica. Pero eso no es todo. Cazzu también prepara su gira latinaje por Estados Unidos con más de 14 fechas confirmadas a partir del 23 de abril. Chicago, Las Vegas, Phoenix, San José, Los Ángeles con 2 funciones, Nueva York en el Madison Square Garden, que es uno de los escenarios más prestigiosos del mundo, San Antonio, Houston, El Paso y cerrando en la Ciudad de México y Querétaro. Viene de agotar 5 funciones consecutivas en el Movistar Arena de Buenos Aires. Su álbum Latinaje llegó al número 1 de Billboard Latin Albums con más de 675 millones de reproducciones.
Y todo esto, absolutamente todo, lo logró sin pelear con nadie en redes, sin responder provocaciones, sin alimentar polémicas, sin usar el nombre de Nodal ni el de Ángela como herramienta de marketing. Simplemente trabajó, produjo, creó, avanzó y dejó que los resultados hablaran por ella. Si eso no es una masterclass de manejo de crisis, yo no sé qué es, y hay algo que pocas personas han señalado y que a mí me parece fundamental. Kazu logró todo esto siendo madre soltera, con una niña pequeña, con un proceso legal abierto contra el padre de su hija, con una batalla por la custodia que involucra dos países y sistemas judiciales distintos, con la prensa persiguiéndola cada vez que sale de su casa, con millones de personas opinando sobre su vida íntima en redes sociales. Y aún así, sacó un álbum número 1, llenó estadios, filmó una película premiada, articuló una gira internacional y se convirtió en el símbolo involuntario de una ley que protege a menores en 3 países. No hay manera de mirar esa lista de logros y no sentir que estamos ante alguien que transformó el dolor en combustible, alguien que entendió que la mejor venganza no es el escándalo, sino la excelencia. Y el público lo percibe, por eso la admira, por eso llena sus conciertos, por eso la ley Kazu lleva su nombre y no el de nadie más. Mientras tanto, del otro lado de la moneda, la situación de Nodal invita a una reflexión distinta. Un artista que en 2020 era considerado el futuro del regional mexicano, que llenaba arenas por sí solo, que tenía colaboraciones con J Balvin, Bad Bunny, que ganó Grammys latinos, que era la voz de una generación, ahora publica en Instagram que no es dueño ni de su propio nombre. Y la pregunta incómoda es si esa pérdida de autonomía fue gradual o si hubo un momento específico donde entregó las llaves. Muchos apuntan a su ingreso a JG Music, la disquera de su suegro. Otros señalan que la relación con Ángela, independientemente del amor que pueda existir, vino acompañada de un paquete contractual y familiar que limitó su independencia artística. Sea cual sea la respuesta, el Nodal de abril de 2026 es muy distinto al Nodal de 2020 y el video de Un Vals, con todo su caos, fue el espejo que se lo mostró al mundo. Pero la semana del 8 al 13 de abril todavía tenía otro personaje dispuesto a romper el tablero, y este personaje llegó con la sutileza de un toro en una cristalería. Hablo de Emiliano Aguilar. Para quien no conozca la historia completa, Emiliano es el hijo mayor de Pepe Aguilar, nacido de una relación anterior al matrimonio actual de Pepe con Annelise Álvarez Alcalá, que es la madre de Ángela y Leonardo. Emiliano creció en un universo paralelo al de sus hermanos menores. No tuvo los reflectores, no tuvo los escenarios, no tuvo la maquinaria promocional de la dinastía detrás de él, y en los últimos meses ha sido cada vez más vocal sobre ese distanciamiento. En una entrevista difundida por Todo para la Mujer con Maxine Woodside, Emiliano reconoció que por ahora no puede existir una relación cercana con su padre, pero lo dijo con un tono que mezclaba dolor y resignación, algo así como que lo quería mucho pero que Pepe estaba lidiando con las cartas que se le dieron. Sobre una posible reconciliación, dijo que en el futuro definitivamente sí, porque un niño siempre quiere estar con su padre. Y esas palabras, viniendo de un hombre adulto que sigue refiriéndose a sí mismo como un niño que quiere a su papá, revelan una herida familiar que va mucho más profundo que cualquier polémica de redes sociales. El 11 de abril, ese Emiliano que suele hablar con cautela, perdió toda la cautela, y que históricamente ha vivido alejado de la rama principal de la familia, publicó una serie de videos en Instagram que fueron, sin exageración alguna, una granada lanzada en plena sala de la dinastía Aguilar. Emiliano no usó filtros ni eufemismos. Dijo que el video de Un Vals era una falta de respeto, que era una falta de respeto hacia Ángela y también hacia Kazu. Que subir un video combinando rasgos de dos mujeres que han batallado por culpa de esa persona era algo indefendible. Se declaró públicamente como equipo Kazu y después lanzó una bomba que todavía no termina de explotar. Dijo que tiene en su poder un video que, según sus propias palabras, destruiría toda la carrera de Cristian Nodal. Lo retó a enfrentarse en Ring Royal, que es un formato de pelea de celebridades en el ring, y reveló un detalle personal que nadie esperaba y que pintó un cuadro muy distinto del Nodal sereno que vemos en las entrevistas. Según Emiliano, Nodal le marcó por teléfono borracho a las 3:40 de la madrugada. La gran pregunta que dejó flotando esta explosión es si ese video destructor existe de verdad o fue un arrebato dicho en un momento de rabia. Hasta ahora, Emiliano no lo ha publicado y Nodal no respondió absolutamente nada, ni un comunicado,
ni un desmentido, ni una indirecta en historias de Instagram. Y ese silencio, viniendo de alguien que históricamente ha respondido a todo, es más elocuente que cualquier declaración. Lo que sí hay que señalar es que Emiliano no está solo en su posición dentro de la familia. 2 días antes de su explosión contra Nodal, publicó fotos abrazando a su prima Majo Aguilar con un mensaje cariñoso que dejaba claro que ambos están en la misma trinchera. Majo acaba de lanzar su sencillo No vuelvas, un himno al desamor donde se corta el cabello frente al espejo como metáfora de liberación y viene de ganar por segundo año consecutivo el premio a Artista Femenina del Año en Premios Lo Nuestro. Emiliano dijo en entrevista que Majo es su inspiración para soltarse profesionalmente, que la admira por haberse abierto camino sola, así que lo que tenemos es una facción alternativa de los Aguilar. Los que no fueron elegidos como herederos del imperio, los que crecieron a la sombra y que ahora poco a poco están levantando su propia voz. Y hablando de voces que se debilitan, la crisis de la gira de los Aguilar en Estados Unidos sigue profundizándose sin señales de mejoría. Pepe canceló 2 fechas, una en Connecticut y otra en Atlantic City, y al menos 5 ciudades más muestran entre 80 y 90% de asientos sin vender según Ticketmaster. Las Vegas, Concord, Ontario, Fresno, Viena, ciudades donde Pepe Aguilar antes llenaba con facilidad y donde ahora los boletos sobran de manera vergonzosa. Pepe tuvo que desactivar los comentarios en Instagram porque la gente le escribía cosas brutales. Su hijo Leonardo vendió menos del 5% de los boletos para un concierto en Albuquerque, y Ángela también ha enfrentado cancelaciones y promociones desesperadas de 4x1 en su propia gira. Mientras Casu agota estadios y suma fechas, los Aguilar luchan por llenar auditorios con descuentos. El contraste ya no necesita comentario. Y como si el universo quisiera recordarle a todo el mundo que este drama de celebridades tiene consecuencias reales más allá de las redes sociales, hubo una noticia que merece atención especial. El mismo 9 de abril que se estrenó Un Vals, la ley Casu fue presentada formalmente ante el Pleno de la Cámara de Diputados de México. Esta iniciativa busca reformar el artículo 4 de la Constitución para priorizar el interés superior de los niños en decisiones de movilidad internacional. La diputada Sandra Arreola Ruiz, del Partido Verde, que fue quien impulsó la iniciativa desde Michoacán, declaró algo que debería hacernos reflexionar a todos. Dijo que Casu visibilizó un problema grave porque detrás de lo mediático hay cientos de historias de menores sufriendo por padres ausentes, y compartió un dato que por sí solo justifica la existencia de esta ley. Solo en el estado de Michoacán existen más de 410,000 hombres deudores alimentarios, 410,000 padres que no cumplen con la manutención de sus hijos en un solo estado del país. Piensa en esa cifra un momento. 410,000. Eso no son celebridades peleándose en Instagram. Esas son familias reales, madres reales, niños reales que dependen de una pensión que nunca llega, y que ahora, gracias a la visibilidad que una artista argentina le dio involuntariamente a este problema, tienen la posibilidad de que el marco legal cambie a su favor. La ley ya no es solo mexicana. En Argentina, el senador Carlos Linares presentó una versión similar con más de 38,000 firmas de apoyo en change.org. En Honduras también se debate una petición ciudadana. 3 países discutiendo legislación que nació de un drama mediático entre famosos y que ahora tiene vida propia. Eso ya trasciende el chisme. Eso es legado real. Y mientras hablamos de familias fracturadas, hay un detalle que no puedo dejar pasar porque conecta con todo lo demás. Christy Nodal, la madre de Christian, borró a finales de marzo todas las fotos de su nieta Inti de su cuenta de Instagram. Todas. Su perfil quedó prácticamente vacío, con una sola imagen de 2020 acompañada de una frase que decía algo así como: si no tardas mucho, te espero para siempre. Según el periodista Javier Seriani, Christy podría estar atravesando un momento muy difícil emocionalmente, sintiéndose alejada de su propio hijo y privada de la convivencia con su nieta. Los padres de Nodal dejaron de seguirlo en redes sociales y se ausentaron de la fiesta de cumpleaños que Ángela le organizó. Es decir, no solo hay una fractura entre los Aguilar, también hay una fractura dentro de la propia familia Nodal, y en el centro de ambas fracturas, como un punto de convergencia donde todo se quiebra, está la misma persona, Christian Nodal, el hombre que dice públicamente no ser dueño ni de su propio nombre. ¿Tú de qué lado estás en este conflicto familiar? ¿Del lado de Christy,
que siente que perdió a su hijo. ¿Del lado de Ángela, que guarda silencio mientras el mundo la cuestiona, o del lado de Kazu, que simplemente avanza sin voltear atrás? Dime en los comentarios. Y si todavía no me has dado like, este es un buen momento, dale. Y en móvil, pulsa el hype que está junto al like. Y para cerrar esta semana de locura absoluta, Nodal confirmó el 13 de abril en una entrevista en República Dominicana, en el programa versión original conducido por Moisés Salcé, que la boda religiosa con Ángela, planeada para mayo en Zacatecas, queda pospuesta hasta nuevo aviso. La razón oficial fue la inseguridad. Nodal contó que en febrero tuvo un incidente gravísimo cerca del rancho familiar El Soyate, en Villanueva, Zacatecas, donde quedaron atrapados en un enfrentamiento armado y fueron escoltados por la Guardia Nacional. Dijo que él tuvo que tirarse al suelo y que Ángela tenía mucho miedo. No dudo que ese evento fue real y terrorífico. Sin embargo, hay que recordar que Nodal y Ángela ya están casados por lo civil desde julio de 2024 en Morelos y que tuvieron una ceremonia espiritual en Roma en mayo de ese mismo año. La boda religiosa sería la tercera celebración de su unión, y llama poderosamente la atención que la noticia del aplazamiento salga justamente ahora, porque el timing no podría ser más sospechoso. La boda se pospone exactamente en la semana en que el video de un vals generó la peor crisis de imagen de la pareja, exactamente cuando la Casuángela dominaba las tendencias mundiales, exactamente cuando su propio cuñado lo amenaza públicamente con un video destructor, exactamente cuando la ley Casu llega al Congreso y la madre de Nodal borra todas las fotos de su nieta. Y exactamente cuando la gira familiar ni siquiera puede llenar los venues donde alguna vez arrasaron. ¿Es la violencia en Zacatecas la única razón del aplazamiento? Puede ser, pero organizar una boda grandiosa en este contexto, con toda la atención mediática encima y con la mitad de tu propia familia en tu contra, sería un ejercicio de relaciones públicas suicida. Y eso, los Aguilar lo saben perfectamente. A propósito de la atención mediática, no puedo dejar de mencionar un fenómeno cultural que estalló justo esta semana y que resume perfectamente el nivel de penetración que tiene esta saga en la cultura popular latinoamericana: las frutinovelas. Son videos generados con inteligencia artificial donde frutas antropomorfas recrean el drama Nodal, Cazzu y Ángela. El reparto ya es icónico. Cazzu es una uva melancólica. Ángela es una manzana o un durazno, dependiendo de la versión. Nodal es un plátano o un nopal. Y Pepe Aguilar es una papaya con traje de mariachi, que si lo piensas es una imagen que no puedes sacarte de la cabeza. Estos videos acumularon más de 30 millones de reproducciones semanales en TikTok. ¡30 millones! Hasta Netflix se sumó a la conversación reposteando una versión con un mensaje que decía algo así como: yo haciendo series para que tú te enganches con las frutas infieles. Cuando una plataforma de streaming global hace referencia a tu drama personal, ya no eres una celebridad en crisis, eres un fenómeno cultural. Y los Aguilar, que durante décadas construyeron su marca sobre el respeto a la tradición y el orgullo ranchero, ahora son parodiados con frutas de inteligencia artificial que se ven más en TikTok que sus propios videos musicales. Si eso no es una señal de que algo se rompió en la percepción pública, nada lo es. Y en medio de absolutamente todo esto, de todo este caos monumental, Ángela Aguilar no dijo nada. Ni sobre el video, ni sobre la Casuángela, ni sobre su hermano declarándose equipo Casu, ni sobre la modelo usando canciones de la ex de su marido, ni sobre la boda pospuesta, ni sobre la gira en crisis. Nada. Cero. Un silencio tan completo que resulta ensordecedor. Y ese silencio es particularmente llamativo si consideras la trayectoria comunicacional de Ángela en los últimos 2 años. Esta es una mujer que en su momento publicó una carta abierta tratando de explicar su versión de los hechos cuando estalló la polémica original con Cazzu. Es una mujer que dio entrevistas calculadas intentando reposicionar su imagen. Es una mujer que lanzó un comunicado en marzo de este mismo año cuando circularon rumores sobre su supuesto retiro de la música, un comunicado que los conductores de Sale el Sol calificaron como innecesario y torpe. Es decir, Ángela ha demostrado que cuando siente que necesita hablar, habla, que tiene acceso a asesores de comunicación, a equipos de relaciones públicas, a todo el aparato mediático de la familia Aguilar. Y aún así, en la semana más crítica de su imagen pública, eligió el silencio absoluto. ¿Por qué? Hay varias teorías circulando.
La primera es que su equipo de comunicación le recomendó callar porque cualquier declaración, por bien redactada que estuviera, sería masacrada por un público que ya tomó partido y que no está dispuesto a escuchar justificaciones. La segunda es que Ángela genuinamente no sabe qué decir, porque las circunstancias la superaron, porque el video de un vals la puso en una posición imposible. Si critica el video, critica el producto de la disquera de su propio padre. Si defiende el video, defiende una elección de casting que todo el mundo percibe como una referencia a Kazu. Si ignora la polémica, el público interpreta su silencio como indiferencia o como cobardía. Y si ataca a la modelo, se rebaja a una pelea en redes que solo beneficiaría a Dagna, que ya ganó 124,000 seguidores con la controversia. No hay salida limpia. Y cuando no hay salida limpia, el silencio es la única puerta que no te lleva directamente al precipicio. La tercera teoría, y esta es quizás la más triste, es que Ángela está empezando a comprender algo que hasta ahora no había querido ver, que la opinión pública, una vez que se vuelca en tu contra, es prácticamente imposible de revertir con comunicados y entrevistas, que la gente no está molesta por un video o por una modelo, está molesta por una acumulación de hechos que empezaron con la forma en que se hizo pública la relación con Nodal, que continuaron con las declaraciones desafortunadas sobre Kazu y que se han ido agravando con cada crisis subsecuente. El video de un vals no creó el problema, solo lo hizo más visible, y ante esa realidad, quizás el silencio no es una estrategia calculada, sino una rendición silenciosa ante la imposibilidad de controlar una narrativa que se le escapó hace mucho tiempo. Recapitulemos una semana que pasará a la historia de esta saga. Nodal lanza un video romántico para Ángela que termina convertido en homenaje involuntario a Kazu. Lo borra de 3 plataformas. El director confiesa que fue un error, pero revela que JG Music, la disquera de Pepe, dio la aprobación. La modelo llora ante cámaras y después usa canciones de Kazu y el apodo de la jefa como pie de foto. Emiliano Aguilar amenaza a Nodal con un video destructor y lo reta a pelear. La boda religiosa se pospone. La gira de los Aguilar sigue en caída libre. La ley Kazu llega al Congreso de 3 países. Kazu estrena película premiada, prepara gira masiva y tiene un álbum número 1 en Billboard. Y Ángela permanece en silencio total. Y lo que más me llama la atención de todo este panorama es la velocidad a la que se están acumulando los frentes abiertos. Porque si haces memoria, hace apenas un año Nodal y Ángela eran una pareja en plena luna de miel mediática. Se habían casado, habían hecho una ceremonia en Roma, la familia parecía unida, la carrera de ambos seguía su curso y el público, aunque dividido, todavía les daba el beneficio de la duda. Hoy, apenas 12 meses después, Nodal dice que no es dueño de su nombre, Ángela no habla, Pepe no llena, Emiliano amenaza, Majo se aleja, Cristi borra fotos de su nieta. La boda religiosa se cancela y Kazu, que según la narrativa inicial era la perdedora de esta historia, es la única que está ganando en todos los frentes posibles. Artísticamente, legalmente, mediáticamente y en la percepción del público, hay una frase que se usa mucho en el mundo corporativo y que aplica perfectamente aquí. Dicen que la reputación tarda 20 años en construirse y 5 minutos en destruirse. Los Aguilar tardaron décadas en construir una dinastía musical respetada, con un legado que incluye a Antonio Aguilar, a Flor Silvestre, a generaciones enteras de artistas que llevaron el nombre de la familia por todo el continente. Y ahora esa reputación se erosiona semana a semana, polémica a polémica, silencio a silencio, no por un solo evento, no por un solo error, sino por una acumulación de decisiones cuestionables que el público ha ido documentando con la precisión de un archivo digital que nunca olvida. Y lo más irónico de todo es que el video de un vals, el video que desató esta tormenta, probablemente fue concebido como una herramienta para reforzar la imagen romántica de la pareja. Una canción bonita, un video elegante, Nodal dedicándole un vals a su esposa. En el papel, era una jugada de relaciones públicas perfecta. Pero la ejecución, ya sea por descuido o por algo más turbio, convirtió la herramienta de construcción en un instrumento de demolición. Y ahora cada vez que alguien busca un vals de Nodal en internet, lo primero que aparece no es la canción, sino la polémica. No es el romanticismo, sino la Kazu Ángela. No es el amor,
sino las preguntas incómodas que nadie ha respondido. Si esto fuera ficción, el guionista ya habría sido despedido por inverosímil, pero es la realidad. Y esta semana, la realidad se pasó de la raya. Yo quiero cerrar con 3 preguntas que me tienen desvelada y que necesito que me respondas en los comentarios. Primera, ¿crees que Pepe Aguilar sabía exactamente lo que aprobaba cuando dio luz verde al video de un vals o de verdad fue un descuido de producción? Porque si fue descuido, estamos ante un nivel de incompetencia que no tiene precedente en una familia que revisa hasta el color de los manteles de sus eventos. Y si no fue descuido, la pregunta se vuelve mucho más oscura. ¿Qué estaba buscando? Segunda, ¿crees que existe el famoso video que Emiliano dice tener contra Nodal o fue un arrebato en caliente que se le va a olvidar en 2 semanas? Porque si ese video existe y algún día sale a la luz, estamos ante un terremoto del que nadie se salva, y si no existe, Emiliano acaba de firmar su sentencia de irrelevancia. Y tercera, ¿cuánto tiempo más puede durar el silencio de Ángela? Porque hay un punto donde no hablar deja de ser estrategia inteligente y se convierte en ausencia pura. Y el público, que tiene memoria de elefante y paciencia de mosquito, no va a esperar eternamente. Déjame tus respuestas ahí abajo en los comentarios. Dale like si llegaste hasta el final y si estás en el celular, busca el botón de hype que está justo al lado del like y dale un toque que de verdad nos ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas y podamos seguir trayéndote estos análisis cada semana. Nos vemos en el próximo video.